Bueno, en este día vamos a hablar de temas vistos, ¿no? Temas vistos, continuamos con esta actividad de los temas vistos. Habíamos visto la actividad de la clase pasada sobre el resumen acerca del Estado Social de Derecho y pues aquí ya eh, teniendo en cuenta las sugerencias realizadas, pues aquí empezamos a complementar un poco lo que son las diapositivas, tratando de ilustrarlas un poquito, haciéndolas un poquito más didácticas para ustedes. Conceptos que se deben tener en cuenta, les hablaba yo, no solamente para el concurso del SENA, sino para cualquier concurso, y es básicamente estos principios constitucionales. Tenemos que aprender a manejarlos, de qué se tratan y cómo implican o cómo tienen una trascendencia por encima de cualquier ley, resolución, decreto, acto administrativo que expida la misma entidad. Esto está por encima de todo. Primero es esto, después revisamos la actuación normativa que pues establezca la entidad pública. Esto es Constitución Política de Colombia. Hablamos del artículo, de algunos artículos, entre ellos el 1, el 209 y otros artículos más que tienen esta concepción. Descentralización, entonces aquí les planteé dentro de la diapositiva lo que es la descentralización, es una autonomía administrativa y financiera, todo con el enfoque obviamente hacia la entidad de ustedes, hacia el SENA. Esta descentralización se conoce como una descentralización por servicios, pero es un principio constitucional aplicable directamente al SENA. Hay una descentralización territorial también, ¿no? Que es un principio aplicable a las alcaldías y gobernaciones, pero en este caso por servicios. Recuerden que existen entidades nacionales o del orden nacional y entidades territoriales. Las entidades del orden nacional, ya sabemos, la DIAN, la Aeronáutica Civil, el SENA, que son entidades que tienen un impacto en todo o tienen sedes en todo el territorio y son estratégicas para la nación. Cuando hablamos de nación, hablo entonces de Presidencia de la República y los diferentes ministerios. Ahí están los diferentes sectores: trabajo, educación, salud, hacienda, todos estos sectores y las entidades entonces que están adscritas a estos sectores. El hecho de que esté adscrito, recuerden que es una personería jurídica que se le da y le da cierta autonomía, no le da independencia total, no, está vigilado, está controlado de cierta manera todo el proceso que se haga, pero sí tienen una autonomía. La concurrencia, entonces, ¿cómo el principio de concurrencia entra en la dinámica con el SENA? Nación, departamentos, municipios, Ministerio de Educación Nacional, sector productivo, SENA, ¿verdad? Todos tienen sus competencias, todos pueden actuar en beneficio de una comunidad, desarrollar proyectos, desarrollar diferentes actividades en concurrencia. De acuerdo a su competencia, pueden intervenir. La subsidiariedad es otro principio que también es aplicable al SENA. Entonces el SENA interviene donde otras entidades no llegan. Ejemplo, formación en zonas rurales. ¿Esto qué significa? Que vemos muchas veces que hay municipios con muy pocos recursos. No recaudan mucho dinero, el Estado no les asigna muchos recursos, tienen, pues, aparte de eso, hay otros factores de riesgo como la corrupción, alcaldes de municipios pequeños que se roban hasta o se llevan todo, es lo que vemos todo el tiempo en nuestro país. Pero la subsidiariedad es el Estado colombiano, ¿sí? O sea, la nación, por medio de una entidad como el SENA, logre invertir recursos para capacitación a esos jóvenes que están directamente en el territorio, pero que no los paga con recursos de la alcaldía, o sea, del Sistema General de Participación, sino con recursos de la nación. Eso es subsidiariedad.
Yo te, de cierta manera, subsidio algo que tú no puedes pagar, lo hago yo. Ese es otro principio que es aplicable también al SENA, que lo tenemos que tener en cuenta. La desconcentración. Y la desconcentración es el hecho de que existan centros, existan regionales, direcciones generales, o sea, exista presencia en todo el país. Y esas sede, ese regional y ese centro que están en el territorio, cuando un estudiante quiere hacer un trámite, puede ir directamente a ese centro que se encuentra ya en su municipio, allá ser atendido por cualquier funcionario público, pero no es que el centro tome decisiones de manera autónoma e inventar cosas, no. Simplemente es como una sede que se encuentra, una sucursal del SENA, y eso se le conoce como la desconcentración. O sea, dejamos la sede principal de Bogotá para poder atender sedes o crear o construir sedes en todo el país, y que ese lineamiento centralizado que existe en Bogotá también pueda llegar hasta el territorio. Esa es la desconcentración. La coordinación, pues ya es la articulación, es sentémonos, planeémonos, tanto con el Ministerio de Educación, otros ministerios, Ministerio del Trabajo, gobernaciones, alcaldías, grupos empresariales, coordinemos, sentémonos, formulemos, desarrollemos proyectos, qué podemos hacer acá. Eso es la coordinación, que es otro principio constitucional. Y tenemos la delegación de funciones. Entonces, hay por el decreto 249, que creo que es así, yo siempre decía 409, algo como que confundía los números, 249, hay unas funciones establecidas, y dentro de esas funciones, de cierta manera, hay una delegación para que todo no se recargue sobre el nivel central. Entonces se le dice o se le da unas facultades a los directores regionales para que puedan supervisar, controlar, vigilar todo el proceso administrativo y ejecución de algunos recursos. Esa es una delegación de cierta manera, pero tiene un control constante. A eso se le conoce como delegación. Subdirectores de centros, coordinadores, cada quien tiene delegación de funciones, que en últimas obedecen a un nivel central. Servicio Nacional de Aprendizaje, nivel central, quien emite desde el nivel estratégico, emite todas las políticas, emite todos los lineamientos, todos los actos administrativos, todo. ¿Sí? Esto pues como para plantearlo de una forma distinta. Sé que hablamos de esto la actividad pasada, se me olvidó compartirles el diferido, el video. Lo tengo en YouTube, no sé por qué no lo envié. Bueno, hoy se los envío. Y lo que estamos haciendo hoy, pues también está siendo grabado. Igual la presentación la van a tener. Esto es el resumen. Dentro de esto también conocer el Estado Social de Derecho, conocer la parte constitucional, es importante revisar los principios de la administración. Ustedes entran en algo que se llama carrera administrativa. Se rigen bajo la ley 909, bajo la ley 1952, disciplinables, por esa ley. Entonces los principios de la administración que establece el artículo 209 también tienen un impacto directo con el SENA. ¿Cuáles son esos principios que establece la Constitución? Tenemos acá igualdad, ¿cierto? El trato justo, sin discriminación, es un principio muy importante. La imparcialidad, es tomar decisiones ajustadas o siendo objetivos, recibiendo información de lado y lado. Esa imparcialidad es supremamente importante. La celeridad es la agilidad en los trámites, obviamente cumplimiento de objetivos. Traducido en otras palabras, podríamos hablar también de la eficacia con esta terminología. Tenemos la publicidad, y es que todo lo que haga la entidad, todo movimiento que haga la entidad que tenga que ver con recursos públicos debe ser transparente. La publicidad es poder decirle a toda la comunidad: el SENA está desarrollando
una capacitación, empezó a desarrollar un programa técnico donde va a tener cobertura a nivel nacional y pueden participar tantas personas. El SENA invirtió en el territorio tantos recursos para poder desarrollar una estrategia que viene desde las políticas nacionales. Eso es publicidad. ¿Dónde se materializa la publicidad? Entonces la publicidad se materializa en redes sociales, en páginas web, en todos los canales de comunicación o contacto directo con la comunidad que ustedes como entidad SENA puedan tener. Ese es otro principio constitucional que tenemos que siempre tener en cuenta para la resolución de cualquier juicio situacional. La economía. Y cada principio de esto, si ustedes se dan cuenta, está sujeto a unas leyes que complementan o profundizan acerca de esto. La economía, optimización de los recursos, también está alineada un poco con lo que es la eficiencia. La eficiencia es recursos públicos, manejo del tiempo, ¿cierto? Para cumplimiento de metas. Ese bolsillo de la entidad pública, el bolsillo del Estado colombiano, que ustedes de cierta manera ayudan, ayudan a proteger, salvaguardar esos recursos. Eso también está alineado con los subsistemas del SIGA, del sistema que tiene o que administra la misma entidad, quien a su vez al cumplir esos lineamientos o esa operacionalización del SIGA, indirectamente estaríamos cumpliendo los 19 políticas del modelo integrado de planeación y gestión. Si una cosa va alineada con la otra, pero es una cadena descendente. Partimos de un principio constitucional o de varios principios constitucionales que se alinean con un decreto, una ley, posteriormente con una estrategia interna de la entidad para poder cumplir ese principio que es la economía. La eficacia, cumplimiento de metas, cumplimiento de objetivos, esa es la eficacia. ¿Cómo lo hace el funcionario público? Pues con el corazón de todo, que es los valores institucionales. Cada acción que el funcionario tenga deben estar siempre en el marco de esos valores: honestidad, el respeto, la justicia, la diligencia. Esos valores son fundamentales para cada decisión y ese cumplimiento de objetivos está muy sujeto a esto. No es solamente que usted se siente o se pare frente a sus estudiantes, de una cátedra y listo, ya, estoy cumpliendo mi contrato. Es pensar mucho más allá, porque esto de cierta manera, cuando usted entiende su cargo, entiende la importancia de su cargo, piensa institucionalmente, que en última hace parte de la lealtad también, de ese compromiso institucional, y eso se alinea con unas competencias comportamentales que hemos visto en algún momento, que no sé si está en el resumen, que vimos: competencia comportamental, trabajo en equipo, comunicación asertiva. Todas esas competencias se alinean también con la eficacia, la eficiencia, la efectividad, la transparencia. Todo está sujeto, todo está conectado, no hay nada suelto. La moralidad, imagínense, la moralidad es la base entonces de esos valores éticos institucionales. Estos deben tenerlos en cuenta para el examen de mérito. Primero, principios constitucionales, sobre todo este, que es el que nos impacta directamente, establecidos en el artículo 209. La administración del Estado colombiano está en manos de ustedes, funcionarios públicos, aquellos que en este momento pues ostentan la provisionalidad, o algunos de los con los que hemos trabajado, compañeros que ya están en carrera, funcionarios que tienen una representación del Estado colombiano. Son ustedes el Estado colombiano, son ustedes quienes representan al Estado, tienen esa gran responsabilidad. Entonces acá, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Estas dos diapositivas resumen lo que es eso primero, que es Estado Social de Derecho, de lo que hablamos la semana pasada, pero obviamente así, como de memoria únicamente, pero aquí ya tenemos algo más concreto para que lo tengan ahí y hagan el repaso antes de la evaluación. Siempre tenerlo presente. Vamos a mirar lo que es el régimen del servidor público
que también hice un breve resumen, pero aquí, bueno, ya tengo algo más concreto en lo cual podemos enfocarnos. Vamos a analizarlo acá. Ustedes me preguntarán cómo estoy desarrollando. Bueno, cuando en alguna parte del año pasado empezamos a mirar herramientas tecnológicas y descubrí también otro favor que nos hace el avance tecnológico y es el uso de la inteligencia artificial eh, para la creación de este contenido. Entonces, se vuelve muy interesante en la medida de que, bueno, yo puedo hablarles acá con mi diapositiva normal, pero cuando ya tenemos de pronto una división, unos enfoques, unos colores, unos iconos, se vuelve un poquito más atractivo, que fue la sugerencia que ustedes me dan y yo estoy tratando de traerlas acá. No sé qué tal les parezca, al final ustedes me dan la retroalimentación. Entonces vemos acá esta clasificación eh, en el servicio público, que se conoce como el régimen del servidor público, que es el ingreso a la carrera administrativa, y los que no son de carrera también, pero que son servidores públicos en Colombia, de acuerdo a la constitución política, cómo se establece esta forma de vinculación al Estado colombiano. Tenemos lo siguiente, que el Estado colombiano establece miembros de corporaciones públicas, son servidores públicos, ¿cierto? ¿Quiénes son los miembros de corporaciones públicas? Elegidos por voto popular. En este caso hablamos del Congreso de la República, en pleno, ¿no? Senado y Cámara de Representantes. Esos son miembros de corporaciones públicas. Ellos, los senadores y los congresistas, cumplen ese servicio público. Los funcionarios del SENA, de carrera administrativa, libre nombramiento o remoción o empleos en provisionalidad, son funcionarios públicos, pero a la vez son servidores públicos. Sale de este concepto los de ley 80, por acá lo puse en la parte inferior. En el SENA convergen empleos públicos, personas por prestación de servicios, ley 80. Ellos salen de estos conceptos que establece la Constitución política, que no debería ser así. O sea, si ustedes se ponen a pensar, reflexionan, pensamiento crítico, ¿verdad? Miramos que dentro de la lógica y el contacto que el instructor tiene con el estudiante, este tipo de vínculo, sobre todo que lo excluye de ser un servidor público, no debería aparecer. Hay una incoherencia acá, porque el instructor sí cumple un servicio al público, sí tiene una responsabilidad con el aprendiz. Entonces, ahora, si hablamos de alcaldías o gobernaciones, es lo mismo. Hay personas que contratan por prestación de servicios en una alcaldía, en una gobernación, tienen una relación con el público, están recibiendo recursos del tesoro público, son dinero del Estado, y eso los debería convertir también en servidores públicos. Pero bueno, hasta el momento están excluidos de esta terminología. No sé si vayan de pronto a hacer una reestructuración sobre esto, creería yo que sí, porque esto está en discusión desde hace mucho tiempo en el Ministerio del Trabajo. Lo que pasa es que hay proyectos de ley o reformas que no avanzan por situaciones políticas. Vemos acá a los miembros de las corporaciones, ¿no? Congresistas, diputados, concejales, ediles, ellos son elegidos por voto popular, son servidores públicos. La constitución que más establece empleados públicos. Los empleados públicos tienen un vínculo, es decir, un acta de posesión del cargo, posesión mediante acta, prestación en entidades del Estado. Es decir, hablamos de funcionarios de carrera por mérito, lo que ustedes van a hacer, el libre nombramiento y remoción, aquellos que ponen y quitan por afinidades políticas muchas veces. Si hablamos de la nación, hablamos de los ministros. Si hablamos de las alcaldías, hablamos de los secretarios. Lo mismo en las gobernaciones. Profesor Didier. Profe, buenos días compañeros. Buenos días. Venga, es que tengo una duda, es que estos días generamos pues una discusión en el SENA
referente a un subdirector. Un subdirector también es de libre nombramiento y remoción, Luis. Actualíceme al subdirector. Sí, porque es que un subdirector entra al SENA por concurso. Él entra por medio de un concurso y obviamente pues llega a la terna y en la terna pues ahí, en resumidas cuentas, gana el que tenga el apoyo político, ¿cierto? Ok. Así siempre es así, pero un subdirector también de libre nombramiento y remoción, Luis, a pesar de haber entrado por concurso. Tiene un periodo fijo. O, o él, o él puede permanecer ahí por muchísimos años. O sea, Mm, me acabas de corchar, porque no sé sí, exactamente, pero lo es podemos. que es que teníamos esa duda, profe, porque es que unos decían que sí, otros dicen que no, a pesar del haber concursado. O sea, el día menos pensado puede venir un director general. O sea, en estos momentos en el SENA, después de que haya, yo creo que después de que ya haya presidente, creo que hay remesón pues por la parte política, pero lo que tenemos la duda es si un subdirector es de libre nombramiento y remoción también, a Ah, pesar de bueno, haber concursado. la respuesta está en la decisión, la respuesta está y me la puedes dar tú mismo. Es decir, ese subdirector, si llega un nuevo director y dice, no, no, yo no tengo afinidad con este sujeto, yo lo puedo quitar de acá. O sea, la facultad discrecional de quitar y poner a un subdirector, ¿la tiene esa facultad el director? ¿Puede hacerlo? Es que la duda mía es por qué lo puede hacer si ese subdirector hizo un concurso, entró por concurso. De esos concursos estábamos hablando el otro día, que simplemente es como parece ser como una estrategia. No, no quisiera verlo desde el punto de vista de los recursos económicos, es decir, una forma de desangrar al Estado colombiano por medio de un contrato, porque hay que hacer un contrato para elegirlos. Eh, pero si hay una facultad discrecional por encima que puede quitar y poner a ese subdirector, discúlpenme, no quiero tampoco decir esta expresión, es muy maluca, pero no están haciendo absolutamente nada en hacer un concurso de mérito si hay una facultad discrecional por encima de él que puede quitar y poner a un subdirector. No, no tengo la respuesta en este momento, pero en concreto lo podemos revisar la Sí, próxima actividad. Ujú. porque que yo tengo entendido, listo, el director general sí, porque el director general es la facultad del presidente de colocar, el presidente cuando quiera puede poner y quitar general, es más, también los regionales, aunque no, creo que el regional lo pone el gobernador, por favor me corrigen. Sí, creo Pero que sí, sí. yo creo que el director nacional lo pone el presidente y los regionales lo ponen los gobernadores, pero eso sí son de libre nombramiento y remoción, o sea, lo puede quitar cuando les dé la gana. Exacto. Y también hay subdirectores en algunos casos que entran por rosca, pero sin embargo en el SENA hay concursos para subdirectores. Entonces esa es mi duda. Obviamente que si un subdirector entró por concurso, pero el man la embarró, claro, y sí, le dio papaya al regional y no me dijo suerte. Pero esos de concursos sí tengo la duda, libre y nombramiento es por un periodo o si ellos le pueden reclamar el cargo, pero ese subdirector que entró a concurso va a otro cargo. Esa es la duda pues que yo tengo. No sé si aquí alguien me la puede solucionar. Sí, la duda se resuelve en el siguiente. Hay que revisar el marco normativo, la ley o el decreto que establece si ese subdirector pasó el concurso de mérito, pero su periodo de tiempo es 4 años, ejemplo. Entonces ya sería un periodo fijo. Sería una especie de vinculación por periodo fijo, porque ganó un concurso y va a estar ahí por 4 años. No significa que el director tenga la facultad discrecional de que lo quite y lo pone así nada más, sino que hay que esperar a que el subdirector cumpla su periodo fijo y exista un nuevo concurso, vinculen a otro nuevo subdirector, pero el periodo fijo es periodo fijo, son 4 años y ya, terminó su periodo y cambio. Pero si el subdirector puede permanecer por mucho tiempo, entonces había que revisar muy bien cuál es la norma aplicable a los subdirectores
pero es también entender es eso, es la naturaleza de esa facultad discrecional que tendrían los directores, en este caso de quitar o poner, o quien tenga esa función. Entonces, si vamos a hacer el análisis, la próxima actividad, pues ya salimos de esa duda para saber bien los subdirectores cómo están. La tenemos clara, los directores sí es libre nombramiento y remoción, lo ponen y lo quitan según la afinidad ideológica o política. Es aquí donde la ley 119 en últimas, pues no es que lo diga directamente, pero al existir un Consejo Nacional, ¿cierto? Que todos son políticos, ministros, eh, políticos, entonces permean, o sea, se penetran la entidad y tienen un impacto político acá, una influencia. Y todo eso que pasa es conflicto de interés. Si ustedes se dan cuenta, también es otra cosa incoherente, donde el conflicto de intereses, o sea, es tan visible, tan latente en una entidad como el SENA, donde, ¿por qué pusieron a ese director? No, porque es el amigo del no sé quién. Si se supone que en el conflicto de interés, una de las características son esos grados, tanto de afinidad como grados de consanguinidad, nos ponen a estudiar una cantidad de cosas, y nos dicen que el amigo no debería tener no debería ser vinculado porque tengo yo el poder de decisión, pero vemos cómo de cierta manera juegan con la ley y el conflicto de interés se ve, es latente, obviamente habría que demostrarlo, de qué manera la ley nos permite también ir quitando todos estos fallas del sistema donde la política permea y no deja, digamos, por encima de la ética, pasan las decisiones políticas, ideológicas y demás. Entonces vemos que en los empleados públicos están ellos, carrera administrativa, los de libre nombramiento y remoción, el periodo fijo, temporales, necesidades especiales, es decir, se crean unas plantas de personal que son autorizadas, aprobadas incluso por el Ministerio de Hacienda, porque hay que asignar unos recursos adicionales, pero es eso, es temporal, es por un momento. Luego, ya cuando pase la necesidad, desaparecen las plantas temporales. Es más engorroso crear una planta temporal, debe cumplir una serie de requisitos y las entidades públicas muchas veces evitan eso y más bien crean contratos de prestación de servicios, que es ley 80 y es la figura mal utilizada, ¿no? Trabajadores oficiales. Estos trabajadores oficiales están vinculados por el Código Sustantivo del Trabajo en entidades públicas, como EPM y otras entidades públicas, que también obedecen a un principio de descentralización territorial. Sin embargo, estas empresas, esos recursos que se generan, parte de esos recursos también van para la nación, otra parte para los territorios donde, pues, de quien pertenecen directamente estas entidades. Esos son los trabajadores oficiales. Ellos tienen contratos término fijo, contratos a término indefinido, código sustantivo del trabajo. Eso entonces en cuanto a lo del régimen del servidor. Y en el régimen del servidor, que no está aquí, está la parte disciplinaria, ¿no? La 1952. Faltas leves, graves, gravísimas, cómo la actuación de un funcionario público puede llevar a la entidad, incluso a pérdidas fiscales, cuando hay dolo, cuando hay culpabilidad, acciones premeditadas del servidor público o procesos sistemáticos. Esto obedece a un debido proceso y es la investigación que va a determinar si ese funcionario era una conducta repetitiva y eso le va a dar una calificación, si es grave, gravísima, y podría llevarlo a la destitución del cargo y una inhabilidad, que es una sanción que pone la Procuraduría General de la Nación para no ejercer cargos públicos durante muchísimos años. Normalmente esas inhabilidades son larguísimas, 10, 12, 15, 20 años de inhabilidades, prácticamente una muerte pública. Profesora Diana. Buenos días, Luis, y para todos. Ay, Luis, pero qué bueno tener una diapositiva de eso para recordarlo bien. ¿Se podría?
Sí, de la ley 19, sí, estoy viendo que Sí, no lo tuve en cuenta, pero sí, voy a hacer una diapositiva así, algo como esto, es para... importante. Sí, gracias. Listo, claro que sí, profe, claro que sí. Entonces tenemos acá el PEI, Plan Estratégico Institucional, que lo abordamos también el año pasado. Y este Plan Estratégico Institucional, recuerde que lo importante de esto es una alineación. Y la alineación va desde las Naciones Unidas, desde la ONU, y los objetivos de desarrollo sostenible. Esos objetivos de desarrollo sostenible, los países deben alinearse con estas políticas, aunque actualmente hay un cambio. Ustedes, si reflexionamos en este momento la situación mundial, como dicen por ahí, un nuevo orden mundial. Sí, ¿y quién está estableciendo un nuevo orden mundial? Sin duda alguna lo está estableciendo Estados Unidos. ¿Cuál es el nuevo orden mundial? Que se puede saltar las reglas como se le dé la gana y nadie se mete y nadie dice, nadie opina absolutamente nada a Estados Unidos porque Estados Unidos tiene el poder armamentístico, no sé si ese término esté bien, tiene el poder militar para poder someter, esa es la palabra, someter a quien quiera y el que no le haga caso simplemente ya no hace parte de su círculo, lo quito y lo pongo. Ese es el nuevo orden mundial. Entonces aquí, ¿dónde queda la Organización de Naciones Unidas? Se supone que había un respeto por la Organización de Naciones Unidas, se emitían unos lineamientos, unas directrices, un derecho internacional que garantizaba que todos los países, pues, y todo el mundo trataba de obedecer esos lineamientos. Pero ¿qué pasa ahora con este nuevo orden mundial? ¿Qué va a pasar después con esto? Sí, entonces, bueno, pero no hace parte de la, pero tenía que decirlo. Hace parte de lo que las transformaciones que vamos a tener en el futuro, cómo vamos a funcionar como planeta. Tenemos estos objetivos de desarrollo sostenible que se alinean, deben alinearse con el Plan Nacional de Desarrollo. Esta alineación, pues, es una coherencia, una lógica de que todo lo que hagamos en realidad tenga sentido. Y ese sentido es pensado para que la sociedad prospere, la sociedad no exista desigualdad, no exista abusos. Es decir, hay una terminología política para esto y es, por ejemplo, la anarquía. Que no exista anarquía es un término utilizado cuando no hay lineamientos claros, donde manda el más poderoso, donde eso, para evitar eso. Lo que pasa es que la anarquía es un término bastante complicado porque es un desorden desde lo político, desde lo militar, se pretende evitar eso, o es una organización de la civilización, pero ¿cómo organizamos la civilización? Se supone que es por medio de estos lineamientos, donde la civilización, el término civilizado, es personas que tienen un mínimo de conocimiento, han estudiado, que para eso es que estudiamos, nos podemos sentar en una mesa, dialogar de igual a igual como seres humanos que tenemos los mismos derechos sobre este planeta. Podemos sentarnos civilizadamente y podemos llegar a consensos. Se supone que ese debería ser el orden mundial. Pero bueno, se emite un plan nacional de desarrollo para que nuestros nacionales o los compatriotas colombianos puedan tener igualdad de condiciones, pueda existir eh, una, eso se llama una responsabilidad alimentaria, pero más allá de eso, eso va desde la humanización, esos son principios humanos, eh, podamos subsistir como raza humana. Entonces, este Plan Nacional de Desarrollo debe estar pensado estrictamente en eso. Esas líneas políticas se deben trasladar al Estado, ¿no? El Estado es la institucionalidad. Recuerden que en algún momento seguramente hablamos de Estado, nación y Estado, nación y se me escapa el otro término.
El Estado, entonces, es esa institucionalidad que tiene un marco jurídico que debe hacer respetar. ¿Y quién hace respetar? El gobierno, ese es el otro término. El gobierno de turno. El gobierno de turno, o sea, esos líderes que se ponen ahí son los que hacen que el Estado o el lineamiento escrito se respete. Y es lo que no está pasando en el planeta actualmente. Si ya hay un Estado, quien gobierna, ¿por qué no respeta entonces ese marco normativo existente? ¿Por qué lo pone a su interpretación, a su acomodo, a su beneficio? Entonces aquí, por eso hablo del nuevo orden mundial. Se trata de eso. Pero actualmente, internamente en Colombia, existe afortunadamente todavía ese respeto por el lineamiento. Existe el equilibrio de los poderes por medio de las ramas del poder público, legislativo, ejecutivo y judicial. La entidad SENA debe alinearse con todas esas decisiones de impacto mundial y nacional y ayudarle al Estado colombiano a cumplir esos propósitos desde su misionalidad. En este caso, hablamos de formación profesional integral, el acercamiento al empleo público, el acercamiento a los grupos empresariales, el desarrollo económico, la sostenibilidad, la productividad, el bienestar y desarrollo integral de las comunidades en materia de educación, la integridad, la transparencia institucional. Son todos estos términos que están plasmados en Sembrando el Cambio, que es el plan estratégico institucional, a menos de que lo hayan modificado, que diría yo que no, porque esto es cada 4 años. Se pueden hacer modificaciones en algunos aspectos, pero desde la estructura principal, el nombre y eso, creo que no. Lo he visto. Sí, sigue siendo Sembrando el Cambio y las líneas hacia lo verde que ustedes tienen, toda esa política hacia la protección ambiental, la soberanía alimentaria, que ustedes ayudan como instructores en el área de la agricultura, del agro, apoyando al campesinado. Toda esa estrategia es desde lo político, pero se traslada hasta el espacio de clase o el ambiente de aprendizaje. Eso es cuando hablamos del PEI, ¿no? Esto es el PEI, básicamente en resumen. Ahora, luego vimos el PETIC. El PETIC es un plan estratégico de tecnologías de información y comunicaciones del SENA. Este plan estratégico igualmente debe estar alineado con el PEI. O sea, debe cumplir objetivos estratégicos, ayudar a cumplir objetivos estratégicos en el SENA. En el SENA tienen una apuesta muy grande por el desarrollo tecnológico que en última se traduce en el cumplimiento de algunos principios constitucionales como lo es la eficiencia, que vimos anteriormente, la eficacia. Cómo la tecnología ayuda a que cada proceso se desarrolle más rápido. Esta coherencia desde lo que ustedes ven en los software, ¿no? Sofía Plus y otros software que se me olvidan los nombres ahorita, que ustedes administran, que ustedes manejan, donde está la estandarización de los procesos, de los subsistemas de calidad. Esos software lo que buscan es garantizar esta política, esta estrategia, este plan estratégico, transformar. Dice la administración segura de los datos. Aquí nos hablan de la transformación digital y cultural, que se hable de tecnología, que la tecnología se respire institucionalmente. Esto es desarrollo también. Gestión y protección de los datos. Aquí, por cumplimiento de unas leyes. Ley 500, Ley 1581, Ley 1712 del año 2014. Cumplimiento de estas leyes, ¿no? Esto es gestión y protección de datos. Existen las leyes, se hace procesos físicos en cumplimiento de las leyes, pero también desde el desarrollo tecnológico se debe respetar esas leyes. Protección de datos. Saber que existen datos personales que son privados, que son semi-privados, que son confidenciales, que son sensibles, y estos datos el instructor debe salvaguardar esa información, esos datos que pertenecen no al instructor, le pertenecen a alguien más.
su nombre, su número de cédula es suyo y usted es el dueño de eso, de esos datos, y nadie tiene por qué manipularle sus datos. Usted tiene derechos sobre esa información. Y esa información es tan valiosa que se requieren autorizaciones para poder administrar esos datos. De los datos más relevantes que hemos visto en una práctica educativa son esos: nombres, números de cédula, correos electrónicos, direcciones incluso de residencias, de información un poco más detallada que podrían suministrarle los estudiantes a los instructores, que no puede pasar, que el instructor comparta datos por grupos de WhatsApp. El WhatsApp es una fuente informal y al ser fuente informal no se puede trasladar información personal de estudiantes, de aprendiz, por medio de estas plataformas. Es una práctica muy común. De hecho, ustedes están en un grupo de WhatsApp, tanto del sector privado como del público, por la facilidad, ¿no? Muchas veces no estamos conectados todo el tiempo en Sofía Plus o desde el celular. No tenemos como la comodidad de utilizar Sofía Plus para mandar correos constantemente a los estudiantes. De pronto yo lo veo porque no conozco cómo funciona bien la plataforma. Pero si ustedes pueden hacerlo, utilicen mejor Sofía en vez de utilizar información externa. Redes sociales también, la publicación de fotos. Yo me tomé la foto con mis chicos en el salón. Chicos, un saludo aquí a la cámara. Y usted en su clase se tomó la foto con ellos, luego lo publicó en su red social privada sin aprobación o autorización del mismo. Eso también hace parte del uso de la tecnología responsable y la protección de los datos de los estudiantes. Usted es el administrador de los datos de esos jóvenes. Y si usted, de cierta manera, está incurriendo en estas prácticas, quiere decir que usted no está en línea con el plan estratégico de la entidad en materia de tecnología. ¿Qué otra cosa? Activar cámaras. La activación de cámaras en una videoconferencia no es obligatoria. Los datos o sea, la imagen, la cara de la persona es un dato también. Es un dato que le pertenece única y exclusivamente al dueño de esa cara, a esa persona. Y si esa persona está en su casa y no se siente cómodo prendiendo cámara porque eh, porque entendemos que hay situaciones en las que hay jóvenes que sienten incluso vergüenza por lo que su contexto, su entorno, eso puede pasar. O sea, mi casa no es bonita, mi casa es, de pronto no está no es ni en material, entonces hay jóvenes que sienten pena por eso, mostrar su casa donde viven. Y eso es delicado porque eso va directamente con, con ese ser humano y tocando las fibras más profundas de las emociones de ese ser humano. Y se puede ver afectado emocionalmente por esa práctica. Por eso activar cámaras en una videoconferencia de cierta manera no es una práctica totalmente legal o aprobada. Lo que se debe hacer son construcción de lineamientos institucionales para momentos de examen. Ejemplo, si el estudiante va a hacer un examen único, virtual, pero ya el estudiante conoce que hay unos lineamientos para ese examen, que de las características del examen es cámara encendida. Ya es distinto porque el SENA ha estructurado seguramente unos lineamientos documentados donde ese examen no se puede hacer de otra forma. Hay que ver que la persona que esté desarrollando la evaluación sea esa persona y no lo estén suplantando. En ese sentido, la cámara se puede activar. Pero si un seminario normal, una clase normal, el estudiante, profe, bueno, el estudiante dice, profe, lo que pasa es que la cámara se me dañó ya. Él dice mentiras y ya, pues, ¿qué podemos hacer ahí? Ah, bueno, pues, no hay nada que hacer. Tiene la cámara mala. Tampoco pueden exigirle, tiene que ser comprar un computador o una cámara para la clase de mañana. No, no pueden hacerlo. Pero la imagen, lo importante es entender que la imagen de esa persona tiene unas restricciones también. Son datos, datos personales.
¿Qué otras prácticas así se ven desde lo tecnológico por parte del instructor? Compartir excusas médicas. El estudiante se enfermó, compartió una excusa médica, esa excusa médica se la envió por WhatsApp. Eso ya es una mala práctica. Y usted llega y remite al coordinador la excusa médica del estudiante por el mismo WhatsApp, ya es otra mala práctica, no debería pasar eso. Otra mala práctica, que usted esté utilizando inteligencia artificial para calificar evaluación. Entonces tiene, no sé, una cantidad de evaluaciones y le dice a la IA, califícame esto con criterios técnicos, no sé qué, le da un prompt. Pero en esa evaluación hay datos personales. Tienes que anonimizar la información. Eso hace parte de esa estrategia también, porque es seguridad y privacidad de la información. Por eso, toda la actividad que ustedes hagan de manera tecnológica, con movimientos de datos de la gente, tienen que tener mucho cuidado con eso. El hecho de que usted en una IA comparta información, pero no es que la IA es solamente la manejo yo como docente, no la maneja usted nada más. La IA es una fuente de recolección de información a nivel internacional, es decir, los dueños de la plataforma OpenAI o cualquier otra plataforma están en otro país y están recogiendo información todo el tiempo, datos de personas, que haga de cuenta que usted el día de mañana buscó en Google su nombre y aparece por allá mi nombre completo, calificación tal, y cómo así, cómo llegó esta información. Se supone que mi información es privada o se supone que yo di mi información única y exclusivamente para el SENA, que me iban a salvaguardar mis datos y cómo llegó a ser pública, cómo llegó, ¿cierto? Entonces no hay un control desde las plataformas externas. Confíen en lo que la institución les da. El Microsoft Teams, ya hay un contrato ahí establecido para salvaguardar los datos de las personas. Entonces Microsoft es una fuente confiable y las plataformas que el SENA administra internamente, esas son plataformas confiables. La modernización, planes para modernización, infraestructura tecnológica, el desarrollo de software, la seguridad, los sistemas de seguridad que contrata la entidad para que todo esto se garantice. La mejora y automatización, innovación para la gestión, mejora, automatizar, bueno, esto. Es básicamente en resumen lo que es el PETIC, Plan Estratégico Institucional del SENA, y eso se traslada hasta la práctica del instructor, que el instructor tenga la competencia o conozca sobre manejo de plataformas en línea, manejo de plataformas para presentación de sus clases, manejo de plataformas para la administración de datos, siempre pensando en eso, la responsabilidad que tiene con los datos de las personas y que manejen el concepto de la anonimización. Elimino los números de cédula, simplemente dejo el nombre, que ya es una información que cualquiera se puede llamar igual, cualquiera puede tener incluso los mismos nombres y apellidos en este país, pero los números de cédula sí son totalmente de la persona. Listo, PETIC. Ahora vimos también gestión por procesos en el modelo integrado de planeación y gestión. Vimos después políticas del MIPG, ¿no? El MIPG hay una serie de documentos. El MIPG es transversal para todo. El MIPG es todo, prácticamente. O sea, si alguien quiere ganar un concurso de mérito, estudie MIPG, estúdielo todo MIPG. Pero estudiar todo MIPG implica entender cómo funciona la entidad, ¿sí? Cómo se articula cada proceso en la entidad. Eso es MIPG. Entender que la entidad tiene una responsabilidad de calidad y de mejora continua en cada proceso. Eso es MIPG. En el SENA, pues hay una operacionalización de cada proceso por medio de los subsistemas que se alinean con MIPG. Es MIPG. Cada ley, la ley 1712, la ley 1581, la ley 80 de contratación, la ley 1711,
de la ley 1711, Código de Procedimiento Administrativo, las diferentes leyes, todas las leyes que hemos estudiado, todas están engranadas con mi PG. La ley 594 de gestión documental y archivo, las leyes de estadística, las normas de estadística, están relacionadas también con mi PG, todo es mi PG. La entidad pública respira mi PG, por eso en mi PG lo es todo, modelo integrado de planeación y gestión. Y vimos tres documentos, cuatro documentos. ¿Cuáles son esos cuatro documentos? ¿Cómo se dividen esos documentos de la función pública? El primero se llama gestión por procesos, mi PG, ¿sí? Que ahí están los diferentes procesos estratégicos, misionales de apoyo y evaluación. Ya vamos a revisar en detalle cada uno. Ese fue uno. Otro es la administración de riesgos. Ese documento exactamente se llama, ya les digo que creo que yo lo imprimí, lo tengo acá físico en mis manos, se llama para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades. Yo tengo una versión del año 2022. Ese es otro documento. Hablamos del riesgo, hablamos de la probabilidad de ocurrencia, del impacto, eso es entender el riesgo, cómo funciona. Hablamos de líneas de defensa que vienen desde el control interno, que es una dimensión del MIPG, control interno, pero que también hace parte de un modelo estándar de control interno, que es una ley, es la ley 87 del año 1993, creo. Se me escapa el año. Pero es una ley. Y viene evolucionando. Ah, no, la ley 87 es de calidad. Miento, perdón, es de calidad, pero sí hace parte de un marco normativo del modelo estándar de control interno, es decir, está regulado normativamente. Y eso se traslada a entender que hay unas líneas de seguridad dentro de las entidades. Y todos hacemos parte de las líneas de defensa. Primer línea de defensa, todos los servidores públicos. Eso hace parte del riesgo, de ese otro documento que analizamos en algún momento. Segunda línea de defensa. Bueno, yo les voy a hacer otra diapositiva con las líneas de defensa, así, atendiendo las sugerencias. ¿Por qué no lo tengo acá? Pues porque estoy haciendo el resumen de lo que vimos en el primer curso. Luego ya en el segundo curso, políticas del MIPG, ahí sí hablaremos de esas líneas de defensa puntualmente. En cuanto a gestión por procesos, que fue ese primer documento, vimos entonces direccionamiento estratégico, planeación institucional, gestión del talento humano, gestión de las tecnologías, hace parte también del MIPG, planeación institucional, gestión de las TIC, plan estratégico institucional, esos son procesos estratégicos en el SENA, ¿no? En procesos misionales, formación profesional integral, certificación de competencias, empleos y emprendimiento, innovación CENOVA. Esta relación es misional, todo lo que tiene que ver con sus proyectos incluso son misionales, la relación directa con el aprendiz. Procesos de apoyo, gestión financiera, gestión contractual, infraestructura, gestión documental, todo es proceso de apoyo. Evaluación y control. Esto es en resumen, ¿no? Porque hay otra presentación donde se habla exactamente de los 20. ¿Qué, profe Diana, tiene de procesos la entidad? La profe hacía una multiplicación ahí. 20. ¿Cuántos, profe? 20. 20 procesos tiene el SENA, ¿sí? Que esos procesos se traducen también en una estructura orgánica de la entidad. Entonces hay un proceso de formación profesional integral. ¿Cuál es orgánicamente, cuál es la dirección? Esa, dirección de formación profesional integral. Y otras dependencias que hacen parte del proceso. Es entender qué dependencias hacen parte de cada proceso, pero también entender que cada proceso implica uno de apoyo, otro de evaluación como control interno, auditoría, evaluación de gestión, indicadores. Todos los que hagan esto es control y evaluación y control, que es un tipo de proceso
que está en el MIPG. Esto es gestión por procesos. Esto lo vimos, ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Y no se da como un círculo que está aquí, ¿no? Es como dando vueltas en el mismo... No, se da como una espiral donde siempre avanza, 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 porque usted no llega siempre al mismo punto de planeación. Porque si algo no está funcionando bien, pues usted tiene que reestructurar su planeación. Y al cambiar su planeación no vuelve al mismo punto, vuelve a un punto distinto, un punto de partida totalmente distinto. Esa planeación se hace en el área administrativa, pero también se hace en el espacio de clase. El docente planea, el docente ejecuta, el docente se da cuenta de novedades y el docente corrige. Eso que usted hace y en un nuevo grupo corrige esas novedades. Por ejemplo, proceso de mejora bajo sugerencias. Luis, las diapositivas tratemos de hacer de pronto tal cosa. Entonces, listo, yo he planteado algo como una lista de chequeo para ir haciendo un resumen, pero hay una mejora acá. Ok, ¿cuál es la mejora? Pues profundizar en cada uno con una ayuda, algo más didáctico que me pueda orientar a mí. Esto es una, no volví a mi misma, no hice la misma planeación, tuve que hacer una reestructuración, mejoré algo. Luego, pues la idea es seguir mejorando, habrán otras sugerencias que me pueden hacer y yo corregirlas, pero de eso se trata, una espiral que va evolucionando, ciclo de planeación. También hablamos de pedagogía y didáctica, y con esto vamos a mirar esta información. Modelo pedagógico del SENA es entender la pedagogía como ciencia que se encarga de estudiar todos los fenómenos en esta área o todos los aspectos importantes en el área del aprendizaje. ¿Cómo se da la pedagogía como ciencia? Y la pedagogía como ciencia implica planeación también, implica conocimiento de las teorías de aprendizaje. Existe alguien que se llama Piaget, que existe alguien que se llama Vygotsky, Gardner, que existen estos sujetos que en algún momento de su vida hicieron conocimiento, hicieron método científico y, e investigaron y arrojaron unos resultados, donde unos dicen, el ser humano aprende de esta manera. Luego alguien tomó esas bases y modificó, es decir, hablamos del conductismo inicialmente, estímulo-respuesta, procesos de investigación basados en animales, el famoso investigación de la salivación animal, el perro que salivaba cuando sonaba la campanita. ¿Por qué? Porque después de la campanita había un premio, una recompensa que era una comida. Esa, y cuando no le ponían comida, igual tocabas la campanita, ya había salivación. Eso que aprendimos de unas teorías, ¿sí? Eso que aprendimos de un estímulo condicionado que llaman dentro de esas teorías, pues yo no soy muy experto en eso, pero sí soy necio y me meto a las clases de los expertos y escucho todo eso y todo eso se me va grabando, porque obviamente mi empresa es educativa, porque estoy relacionado con psicólogos, neuropsicólogos, con pedagogos todo el tiempo y tengo que aprender esto. Y esas teorías de aprendizaje son el insumo para crear los modelos pedagógicos. El modelo pedagógico es un lineamiento administrativo, es un requisito administrativo por parte de la misma entidad que está regulada por una ley, pero también del Ministerio de Educación en articulación con el Ministerio. ¿Cuál es su modelo pedagógico? Entonces, el modelo pedagógico del SENA incorpora diferentes teorías, toma insumos del constructivismo, es decir, es el andamiaje de la información. Y ese andamiaje de información, cuando hablamos del constructivismo, también tenemos que meternos un poquito con filosofía igualmente, porque la filosofía también es base de la construcción del pensamiento y la construcción del conocimiento. Filosofía. ¿Cómo terminé, Luis Quiseno, administrador de empresas, hablando de filosofía? Epistemología, mayéutica, imagínense. Cómo ustedes desde la práctica, por medio de preguntas, pueden enseñarle al estudiante, hacer que él mismo se responda por medio de cuestionamientos. Mayéutica, un método, ¿cierto?
Entonces hablamos de hermenéutica también, es entender la estructura de los textos, filosofía, pero todo está plasmado ahí. Modelo pedagógico es de lo que ustedes tienen que conocer, conocer para poder desarrollar un buen concurso de mérito, porque el juicio situacional lo va a poner usted en ese contexto. ¿Qué es más importante o qué se plantea acá? El análisis del modelo pedagógico del SENA, que se llama Formación Profesional Integral, que lo estructuran teorías humanistas, teorías constructivistas, ¿cierto? Teorías conexionistas, es la nueva evolución, la teoría conexionista, que no es tan antigua, y es la conexión en redes, plataforma, lo que estamos haciendo, y sobre todo el SENA, que tiene un PETIC, Plan Estratégico Institucional en Tecnologías de Información y Comunicación. Vemos acá procesos estratégicos, dirección, esto no, esto quedó como malo acá, hay que corregirlo, pero bueno, esta diapositiva la corrijo. Lo de los modelos, la IA sí, mejor dicho. Estos son los errores de la IA que, menos mal, el conocimiento de las personas ayuda a corregir esto. No me fijé bien en esta parte. Pero esto no hace parte entonces del modelo pedagógico. El modelo pedagógico hablamos de los diferentes saberes como pilares. Esto sí es importante. El saber, el hacer y el ser. Saber, saber hacer, saber ser. Y esto tiene, digamos, sus orígenes en sus orígenes. Bueno, estuve hablando también con un instructor del SENA que está terminando doctorado y está haciendo una investigación relacionada al origen de esa dinámica de los saberes en el SENA, y esto va más profundo, más allá incluso del cuarto objetivo de desarrollo sostenible, va más allá de eso, o sea, es más antiguo de eso. En el SENA se da después de 1957 hacia acá, como las competencias laborales trasladan a articular una cantidad de cosas, desde estrategias políticas hasta el reconocimiento público de una labor del Estado colombiano en el cumplimiento de unos derechos que se llaman fines del Estado, artículo 2 de la Constitución. Y este saber hacer, saber ser, también tiene una referencia en el cuarto objetivo de desarrollo sostenible, y son los pilares que vimos en la clase pasada con aquello del DUA, Diseño Universal del Aprendizaje. Ya en este momento, pues está ahí en el DUA, es un punto de referencia para mirar la importancia de los saberes, porque no se trata solamente, había una discusión, ¿no? Una discusión entre el profesor con el que vengo trabajando y una doctora de la misma entidad, del SENA, como que lo asesora a él porque él está terminando el doctorado, pero ella es doctora ya y ella la asesora porque estudió en la misma universidad. Y había un error en lo que ella planteaba. Ella planteaba que en realidad no se forma para el trabajo, es decir, es un error, y les hago esta pregunta a ustedes. ¿Ustedes forman personas para el trabajo? Les pregunto esto. La doctora decía que es un error decir que ustedes forman para el trabajo. El profesor le cuestionó y le dijo, no, ¿cómo así? Nosotros formamos personas para el trabajo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes forman para el trabajo o no forman para el trabajo? Porque la doctora argumenta esto diciendo que nosotros formamos de manera integral. Por eso se llama modelo de formación profesional integral. Y ese integral le permite una autonomía a ese joven que desarrolló valores, desarrolló principios, y el momento de egresar, pues él verá si se queda dormido en su casa o él verá si va a trabajar. ¿Ustedes qué dicen, profesor Didier? Pues según el modelo pedagógico, trabajamos formados para el contexto productivo y social, ¿cierto? Sí. Pero, pues, profe, es que obviamente la gente en el SENA, para qué estudia? Para desempeñarse en una competencia en el ámbito laboral. Es como uno está bien cuando sale en la universidad. Usted, en la universidad, ¿para qué lo forma usted?
contexto laboral, no. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más me comparte algo? Bueno, yo sé que de pronto ella, la doctora, quería, quería enfocarse en lo que muchas universidades plantean y es que no estamos formando obreros, sino líderes, personas que vayan a liderar, que personas que no van a ser empleados. Más bien es esa concepción. Seguramente dentro de su cabecita estaba eso. Como la expresión formar para que la persona vaya a trabajar es, se parece mucho a como formar obreros para que vayan a pasar hojas de vida, algo como eso. Es más bien un enfoque hacia un pensamiento más amplio, crítico. Profe, perdón, qué pena. O sea, es que uno cuando, es lo que usted explica, uno cuando dice que vamos a formar para el trabajo, no es para que usted salga y reparta hojas de vida, no. Es, obviamente, sí, se necesita mano de obra y usted entra a ser un empleado, ¿sí o qué? Pero Sí, también estamos formando mucho para que la gente sea emprendedora, ¿cierto? Para que autogestione su trabajo, monte negocio, emprenda. A eso nos referimos, ¿cierto? sí. Ujú. Pero en últimas, ser emprendedor o ser empleado es trabajo también, ¿no? Es obvio. Exacto. Es que, Entonces, sí, o sea, yo no sé, usted se gradúa de una universidad, una institución educativa, usted no es para ir a echarse a dormir en la casa, quedarse en la casa sin hacer nada, obviamente tenemos que desempeñarnos en la sociedad. Entonces, exactamente. no sé la doctora a qué se está Sí, refiriendo. yo de cierta manera tampoco entendí mucho porque ella decía, no, pero es que nuestra institución es formación profesional integral. No formamos para el trabajo, sino formamos de manera integral a esa persona, pero en realidad carece de unas bases normativas acá y entender bien los fines del Estado. Y aquí me voy a remitir a la misión del SENA y lo voy a Profe, argumentar con los fines del Estado. Profe, pues para mí sí formamos para el trabajo y eso claro, viene articulado desde el modelo pedagógico. Para trabajar se necesitan seres humanos integrales y ahí es donde nosotros enfatizamos en que no el aprendiz no sea tan bueno en su hacer, sino también en todo ser humano, ¿sí? Pero en últimas, si yo emprendo o si yo realmente estoy en la búsqueda de un empleo, eso va direccionado hacia lo mismo. El enfoque integral se queda en que no solamente tengo que saber mucho, por ejemplo, de automatización o mucho de la parte del cultivo, sino también de todos los componentes que me hacen a mí como ser humano integral. Y eso está amarrado con la misión, con la visión, con el modelo pedagógico de la institución. exactamente. Es que sin duda alguna, sin duda alguna, esto es debatible, es un debate, pero no debemos omitir lo que dice la normatividad. O sea, por más que exista un pensamiento pedagógico, por más que exista un pensamiento hacia una transformación de cultura de percepción de cómo estamos formando a nuestros estudiantes de manera integral y eso que implica como ser humano, como psicólogo que de pronto puedo ser o como licenciado que puedo ser, porque tengo unas bases de la universidad y tengo una cierta autonomía de cátedra y quiero enfocarle y trasladarle eso a mis estudiantes. Como instructor del SENA tampoco puedo, o como miembro del SENA tampoco puedo omitir lo que son El lineamiento. el lineamiento y los fines del Estado. Por ejemplo, todo viene desde los fines del Estado. ¿Qué dice el artículo 2 de la Constitución? Establecimiento de los fines del Estado. ¿Cuáles son los fines del Estado? Promover la prosperidad general, garantizar el derecho y los deberes constitucionales y facilitar
la participación ciudadana, defender la independencia de la soberanía nacional y asegurar la convivencia pacífica y un orden, más o menos. Entonces, derechos del ser humano, garantizar derechos. Dentro de los derechos está el derecho al trabajo, es un derecho fundamental y es la base para la construcción de la misión, porque se creó al SENA. Y el SENA tiene una misión que dice, el SENA está encargado, ojo, está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado, y esa función es el cumplimiento de los fines del Estado, que es garantizar esos derechos. Eso es una función principal del Estado. De invertir en desarrollo social, técnico de los trabajadores en Colombia, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral. ¿Para qué se hace eso? Para la incorporación y el desarrollo de la persona en actividades productivas. Aquí me está dando la respuesta, o sea que sí se forma para el trabajo. Ustedes forman personas no para que se queden en la casa viendo televisión. Así la autonomía de cátedra les diga que pues pretendemos formar una persona con un pensamiento crítico, que él pueda definir después de este conocimiento si labora, si no labora, si se dedica a esto o a lo otro. No tiene nada que ver con eso. Ustedes, su misión principal es formar seres humanos para el trabajo, que conceptualmente parece que sonara como que ustedes están formando personas para ser empleados. No, es distinto. Una cosa es trabajar, otra cosa es ser un empleado. Formar para el trabajo. Y esa formación para el trabajo es integral, que lo menciona la misma misión, porque el Estado colombiano debe garantizar algo que se llama, y es muy importante, que se llama el valor público, pero el valor público está sujeto a un resultado posterior a la ejecución de un proyecto, es decir, eso se llama en fiscalización, esto lo vine profundizando mucho ahorita que revisé Contraloría General de la República, y es que el resultado de una obra, de un proyecto con recursos del Estado, debe garantizar un después de, o sea, un resultado posterior. Incluso en cadena de valor, cuando vemos cadena de valor, vemos que es muy importante que el SENA sepa qué pasó después de egresar. Porque ¿qué gana el SENA con estar haciendo cursos y programas técnicos y salen egresados, cientos, miles de egresados, a quedarse en su casa haciendo nada? El SENA tiene que garantizar que ese joven se emplee o cree empresa, que es donde ustedes le están apuntando. Y eso es trabajo, o sea, es garantizar el después. Porque garantizando el después, se garantiza que los recursos del Estado están siendo bien invertidos. O sea, que hay una cosa que se conecta con otra. Es como, esto lo puedo comparar con una entidad, una gobernación, por ejemplo, que invierta en un nuevo hospital, creó la infraestructura, construyó el edificio, puso todo en el hospital, puso los médicos, los enfermeros, todo, pero es un municipio categoría 6, donde casi no hay habitantes, de pronto es un tremendo hospital que debería de pronto tener más movimiento en un municipio categoría especial o en un municipio categoría 1 o 2. Pero, ¿y qué pasó ahí? Hubo un mal estudio. Entonces hay médicos que no hacen nada, van allá a dormir porque solamente durante el día están atendiendo 10 pacientes. Hay unos recursos que se han perdido ahí. Ese impacto o ese posterior que se llama impacto también es importante. Y para el SENA, cuando trasladamos ese concepto al SENA, es el impacto. ¿Qué pasa después de que egresó? ¿Está trabajando o no está trabajando? Estamos garantizando el derecho fundamental consagrado en el artículo 2 y que ratifica la misión, que es exactamente eso, aportar para el desarrollo económico del país por medio de actividades productivas, desarrollo de la persona en actividades productivas. ¿Estamos haciendo eso o no? Entonces sí estamos formando para el trabajo. Ustedes tienen una misión clara y es esa:
formar para el trabajo, bajo el lineamiento normativo. Mire que estábamos hablando era de modelo pedagógico, pero me traje en este momento a la cabeza ese debate que teníamos el fin de semana pasado con el profe. Le dije, profe, lo que pasa, la profesora le dio un argumento, él de cierta manera quedó convencido con ese argumento y yo le di otro. Yo le dije, profe, no se trata de eso, sino se trata de que es el conocimiento profundo del Estado colombiano y lo que esto conlleva. Es entender bien la cadena de valor y hasta dónde llega la entidad y su competencia, hasta dónde le llega, hasta dónde debe llegar la entidad. Y el hecho de que sea algo que, digamos, de cierta manera no se represente en algo físico, palpable, tocable, el conocimiento también es una inversión, hace parte de una inversión del Estado. Y las inversiones del Estado tienen que tener un fruto y tienen que tener ese impacto final. Entonces, bueno, listo. Bueno, ya nos faltan 4 minuticos nada más para no tomarles más tiempo. Aquí dentro de lo que vimos en pedagogía y eso, lo que eran los modelos basados en proyectos, aprender así, bueno, esto sí creo que quedó mal estructurado, pero la dinámica del instructor, sin duda alguna, es que hacer parte de un modelo integrado de planeación y gestión y pertenece a un proceso misional que busca por medio de su modelo pedagógico la transformación de ese ser humano en una persona que entró seguramente con un conocimiento básico y ustedes lo van a egresar con toda una información por medio de las diferentes teorías que existan, las formas y metodologías que ustedes utilicen con ellos. Ustedes van a hacer de ese ser humano alguien que va a aportarle. Este es el modelo pedagógico del SENA, tiene una cantidad de cosas, información que es muy importante y vamos a retomar enfocado en la parte del agro, ahorita que estemos mirando la parte del agro, cómo por medio de las leyes existentes en el agro se lleva a la práctica docente del aprendiz de programas en temas de agro, ¿cierto? ¿Cómo trasladamos eso a los proyectos productivos, a las extensiones rurales de las que me menciona el profesor Didier o me mencionaba el año pasado? Eso que ustedes normalmente hacen, entender bien eso de extensión rural y otros conceptos que ustedes manejan mejor que cualquier otra persona, pero ya es lo que dice el decreto, lo que dice la norma para fundamentar bien ese conocimiento. Listo, creo que aquí teníamos, a ver, veo, formación profesional integral, modelo, a ver, ¿qué tenemos acá? Esto hace parte del mismo, esto es pedagogía y didáctica, sí, esto es pedagogía y didáctica que hay que reestructurarlo. Y aquí es modelo pedagógico, y aquí hablamos de sistema de análisis de barreras y brechas de competencias. Este es un término que no existe en el SENA, es una sigla inventada, pero es eso, es el sistema de análisis de brechas y competencias, pero que en el SENA sí se conoce como el análisis de necesidades del sector productivo, se conoce como normalización de competencias, o ustedes escucharán diseño curricular por competencias. Para esto se desarrollan mesas sectoriales, la pertinencia de la construcción del programa, análisis de necesidades del sector productivo, como dice acá, define competencias laborales requeridas, articulación con los sectores productivos, eso, ¿no? Acá enfoque por competencias en los saberes, esta sí está bien hecha, esta diapositiva, en materia del modelo pedagógico. El aprendiz va a ser el centro de todo, metodologías dinámicas, aprender haciendo, esta sí está bien, esta está mejor. Bienestar y desarrollo integral, acompañamiento psicosocial y deportivo, esto también, los instructores son orientadores, facilitadores, motivadores, educación para el trabajo y el emprendimiento y la innovación. Sí, esta diapositiva sí. Entonces en resumen lo que hablamos ahorita. Yo no sé por qué no avanzamos más bien con esa diapositiva. Voy a dejar suprimir esto. Listo, grupo. Entonces hasta aquí vamos a dejar la dinámica de hoy.
Y luego vamos a continuar con lo que era currículo, sistema educativo colombiano, el marco normativo, el código de integridad, cómo se relaciona. Profesora Diana. No, Luis, termina que la pregunta mía es sobre el pago a ti. Profe, ya me pagaron a mí. Tiene que escribirme internamente. Ya todos me pagaron. No, no, porque quiero hacer una pregunta por el grupo, o sea, por eso la hago aquí en la... Ok. Pues no, profe, ya yo terminé aquí. No hay problema, Sí, puedes hacer. entonces mira, tú dices que el curso vale 345, ¿cierto? 350, sí. Esa, bueno, 350, exacto. Entonces, Luis, pues en mi caso sí te pido el favor, hoy te puedo pagar 200, ¿sí? Para pagarte los otros 150 te los pagaría en abril para que sepas. ¿Vale? ¿Se puede? Sí, 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 claro, yo no tengo problema, profe. Listo, No, profe, muchas gracias. a usted, profe. Sí, señora. Entonces, listo, grupo. Nos vemos, quedamos así. Hoy, ¿qué día es jueves? Es que yo me embolato con esto. Ayer yo todo emocionado desde temprano. Profe Luis, esta diapositiva no nos puede compartir, por favor, al grupo de Sí, WhatsApp. déjame la termino, corrijo los errores que tiene la diapositiva pasada y, y les comparto obviamente la diapositiva y el video diferido de esto también. Listo, profe, gracias. Bueno, gracias a todos, les deseo un excelente